amigos, ahora tenemos una entrevista. Vamos a conversar con el director de IDEA Internacional para América Latina. Se trata del señor Daniel Sobato y para nosotros es un gusto darle la bienvenida. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Hagamos un balance de lo que significaron las elecciones generales 2021 y definitivamente tenemos que consultarle cómo es que la comunidad internacional ha observado el proceso electoral aquí en Perú. Mire, la pregunta que usted me hace para iniciar esta entrevista es muy importante, porque en relación con el proceso electoral peruano ha habido muchísima atención internacional, pero también muchísima tensión y muchísima desinformación. Así que es muy importante iniciar con esta primera precisión. Todos los informes de las organizaciones internacionales que observaron la elección en el Perú, léase la misión de observación electoral de la OEA, la de la Unión Europea, las propias misiones que se organizaron dentro del Perú, como la Defensoría del Pueblo, la de Transparencia Perú, todas han coincidido en que el proceso electoral peruano, tanto en su primera vuelta como en su segunda vuelta, ha sido un proceso electoral que reúne todas las garantías y los estándares que establece los principios de integridad electoral a nivel internacional y que además se condice de manera absoluta y plena con la normativa legal, tanto a nivel constitucional como de la propia legislación electoral peruana. Así que estamos ante un proceso electoral que reúne todos los estándares básicos de integridad electoral, muy bien organizado, con muy buenos niveles de participación electoral, con muy buenos niveles de transparencia y que además ha estado rodeado de todas las garantías de tipo jurisdiccional. En mi opinión y en la opinión unánime de toda la comunidad internacional, no ha habido ninguna razón, ningún elemento que pudiera justificar la más mínima sospecha de que el proceso electoral peruano, tanto en su primera como en su segunda vuelta, ha estado afectado por alguna irregularidad muy grave que pudiera ser alegada como causal de fraude. Bien, señor Sobato, es importante mencionar a nuestros televidentes que IDEA Internacional tiene una misión aquí en Perú que se encuentra permanentemente. En ese sentido, ¿cómo han observado desde este organismo la labor que ha realizado el sistema electoral peruano? La opinión que tiene IDEA Internacional en nuestra oficina en Lima, que dirige el doctor Percy Medina y un equipo de colaboradoras y colaboradores, coincide plenamente con lo que yo le acabo de expresar y coincide plenamente con el comunicado que nosotros emitimos precisamente esta semana, un comunicado institucional de IDEA desde Estocolmo, Suecia, que es de donde está nuestra sede central, en el cual horas después de que se produjo la proclamación en la cual el Jurado Nacional Electoral proclama como presidente electo a Pedro Castillo, nosotros emitimos este comunicado en cuyo punto 2, me permito leerle, decimos, reconoce, IDEA Internacional me refiero, reconoce el profesionalismo e imparcialidad de los organismos electorales durante todo el proceso electoral y lamenta la desinformación y las noticias falsas que circularon en relación con su desempeño. Hay otros puntos que después podemos desarrollar, pero en resumen, respecto a su pregunta, IDEA Internacional, tanto en su sede central, Estocolmo, Suecia, como en su sede regional, que yo dirijo aquí en Panamá, como nuestra oficina en Lima, Perú, que dirige el doctor Percy Medina, coincidimos con el secretario general de IDEA Internacional, el doctor Kevin Casas Zamora, de que el proceso electoral peruano ha estado rodeado de todas las garantías y que reúne todos los principios y estándares en materia de integridad electoral. Bien, ahora respecto al tema de la participación ciudadana y a esta labor que ha realizado también el ente electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el RENIEG y también el Jurado Nacional de Elecciones, respecto a la participación ciudadana en el contexto de la pandemia de la COVID-19, ¿cómo han observado ustedes? Mire, organizar elecciones en tiempo de pandemia, ya de por sí organizar elecciones es un ejercicio que viene
acompañado de múltiples desafíos. Pero organizar procesos electorales en contexto de pandemia es un desafío incluso mayor. La experiencia comparada a nivel mundial, pero sobre todo la latinoamericana, demuestra de que los organismos electorales en general han sabido adaptarse muy bien para poder organizar procesos electorales que tuvieran, por un lado, la preocupación de que ese proceso electoral no repercuta negativamente en la salud de la población, pero por el otro lado también que tuviera la preocupación de que el proceso electoral, que va a venir acompañado de una serie de innovaciones y de protocolos sanitarios precisamente para garantizar la salud de la ciudadanía cuando va a votar, también cumpla con los estándares de seguridad jurídica y de integridad electoral y que tengan en la medida de lo posible buenos niveles de participación electoral. No hay una tendencia uniforme, hay en algunos países donde la participación electoral ha caído en las elecciones que se han organizado en contexto de pandemia, hay otras en las que se ha mantenido en la media histórica y hay otras en las que ha aumentado. Lo que hemos observado en el caso de Perú es que la participación electoral ha sido muy buena, es decir, la abstención en la primera vuelta fue del 29.95%, y la abstención en la segunda vuelta fue del 25.43%. O sea, en la segunda vuelta votó casi 4% más de ciudadanos y ciudadanas que lo que habían votado en la primera vuelta. Es cierto que cuando comparamos con la media histórica del Perú, por ejemplo, si vemos lo que fue la tasa de participación de la elección del 2016, la abstención había sido menor, fue del 18.2%, pero pese a este pequeño declive que hemos visto en materia de participación electoral, creemos de que una participación electoral entre el 70 y el 75%, como ocurrió entre la primera y segunda vuelta de Perú, son niveles de participación electoral muy buenos y que están por encima del promedio de participación electoral en América Latina, que para elecciones presidenciales es alrededor de entre el 70 y el 72%. Bien, además es importante mencionar que las cifras de contagios aquí en Perú no se han incrementado tras nuestras elecciones. Esto es importante además porque se han establecido todos los protocolos necesarios para evitar el contagio. Ese es un excelente punto que usted menciona, porque por un lado siempre miramos qué pasa desde el punto de vista cuantitativo, ¿no es cierto? Es decir, si ha bajado la participación, cuánto ha bajado, si ha aumentado, si se ha mantenido. Pero lo que usted menciona es darle una mirada más amplia, es decir, no miremos únicamente lo cuantitativo, que vuelvo a decir, en términos cuantitativos la participación ha sido muy buena y está por encima del promedio regional latinoamericano, sino cualitativamente. Y esto es de nuevo un reconocimiento que hay que hacerle a los organismos electorales, particularmente en este caso a la OMPE, que tuvo a su cargo la implementación de todas estas medidas, protocolo sanitario, ampliación del horario para votar, facilidades para personas vulnerables con cierta edad, ampliación del número de mesas donde se puede votar, etcétera, etcétera, lo cual trajo como consecuencia generar confianza en la ciudadanía que pese a la pandemia salió a votar en un buen número y además las semanas después hemos visto de que no hubo un aumento de los números de contagio, con lo cual quiere decir que los protocolos sanitarios que se implementaron y las medidas adicionales tuvieron muy buen efecto, precisamente el buscado, ¿no? Así es, señor Sobato. Vamos a volver al tema de la impartición de justicia electoral en el país y ha habido un grupo de ciudadanos que han presentado una serie de impugnaciones, de apelaciones que lamentablemente ha retrasado el proceso. En ese sentido, ¿cómo han visto ustedes estos argumentos legales que ellos han utilizado? Mire, todo proceso electoral tiene que estar rodeado de una serie de garantías, de recursos, con el objetivo de que cualquier actor político que participó de ese proceso electoral, que no está conforme, no está de acuerdo con las disposiciones que se han venido adoptando, sea por el órgano administrativo, en este caso la OMPE, sea por el propio órgano
jurisdiccional, el Jurado Nacional Electoral, puede acudir a través de recursos de impugnación, de nulidad, tal como los contempla y tal como los tiene regulado todas las legislaciones de todos los países de América Latina, incluido el de Perú. Es decir, es legítimo y a su vez es legal que se pueda acudir a recursos de impugnación, de nulidad, con el objetivo de decir, no estoy de acuerdo con esta decisión, por favor revísela y aquí le entrego las pruebas, los argumentos, para que usted reconsidere esta decisión. Y esto se va haciendo de manera creciente. Por ejemplo, en el caso de Perú se parte de los jurados electorales especiales, que son órganos descentralizados, y si uno no está conforme puede apelar al Jurado Nacional Electoral. Todo eso se ha hecho, y se ha hecho de manera inédita. Nunca antes, en la historia moderna electoral peruana, había habido tanto uso de tantos recursos desde el punto de vista cuantitativo, un número inédito. Eso está bien, eso es legal y es legítimo. Lo que no es legal y es legítimo es utilizar estos recursos para, de manera dolosa o malintencionada, tratar de diferir, de demorar, de obstaculizar el normal desarrollo del proceso electoral. Y ahí yo creo que hay que distinguir entre el buen uso del derecho y de todas las herramientas que a uno le da el derecho y el uso abusivo o el uso doloso de las herramientas que le da el derecho, precisamente para tratar de o desvirtuar la voluntad popular o atrasar y demorar el normal desarrollo de un proceso electoral, como terminó ocurriendo en el caso de Perú, porque fíjese que la proclamación fue el día 20 y estamos a la toma de posición el día 28, es decir, le han quedado 7, 8 días apenas para una transición muy apurada y muy apresurada. Eso por un lado. Y por el otro lado hay que ser muy consciente porque arrojar denuncias, esbozar denuncias, llevar a cabo campañas de desinformación, de intoxicación informativa, de noticias falsas a través de las redes sociales, no solamente termina afectando el normal desarrollo del proceso electoral en su última etapa, que es la etapa jurisdiccional, sino que termina generando mucha sospecha totalmente inmerecida en el desempeño de los organismos electorales y termina generando una desconfianza y una afrenta a los organismos electorales que después puede costar muchos años en ser reparada. Así que hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes en cómo uno utiliza todas estas herramientas que el derecho les proporciona, pero siempre siendo utilizadas de manera correcta y no de manera indebida. Efectivamente. Señor Sobato, nosotros le agradecemos a usted por acompañarnos aquí en JNE Noticias, pero antes de finalizar brevemente, por favor, si podríamos dar una reflexión final sobre la calidad de democracia a la que debemos aspirar los peruanos. Bueno, yo creo que Perú llegó a este proceso electoral en una situación muy compleja y sale de este proceso electoral en una situación mucho más compleja. Es decir, llegó en una situación de mucha volatilidad política, de mucha inestabilidad, 4 presidentes en 5 años, 2 congresos en 5 años, con una brutal fragmentación de la oferta electoral en la primera vuelta, con una marcada polarización en la segunda vuelta y en la etapa postelectoral. Yo creo que este es el momento de cerrar este capítulo, admitir de buena fe de que la democracia consiste en ir a votar, pero también en saber aceptar los resultados, tanto cuando uno gana como cuando uno pierde. La esencia de la democracia es precisamente saber perder, y perder con dignidad, y aceptar de manera digna cuando uno ha perdido. Yo creo que el Perú necesita cerrar esta etapa electoral, poner atrás esta brutal polarización que hoy atraviesa la sociedad peruana y entre todas las peruanas y los peruanos buscar un proceso de reconciliación para buscar precisamente crear las condiciones que le permitan al próximo gobierno poder llevar a cabo una buena gestión que termine beneficiando
a toda la población. Esto no quiere decir que desde el Congreso y de otras instancias no se ejerzan los mecanismos necesarios de control, de checks and balance, que son también muy importantes para la democracia. Sí, perfecto. Y por el otro lado, me parece también muy importante, vuelvo a decir, reiterar desde Idea Internacional, el secretario general Kevin Casas Zamora, del director para la Oficina de Perú, Percy Medina, y el mío propio, el reconocimiento que le hacemos a las tres autoridades electorales, al RENIEC, a la OMPE y sobre todo al Jurado Nacional Electoral, por el profesionalismo, la imparcialidad y sobre todo la determinación y valentía y transparencia con la que han llevado a cabo su trabajo en un proceso electoral quizás de los más difíciles que ha vivido América Latina en las últimas décadas. Así que nuestras más sinceras felicitaciones a las autoridades electorales del Perú por un trabajo muy, muy bien hecho. Muchísimas gracias, señor Osobato, por acompañarnos aquí, también por su uso de palabras y por estas reflexiones. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Cuídese. Hasta luego. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.